Bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Ociología. Eh, ya llevábamos un mesecito largo sin vernos la jetica. Yo hoy me encuentro con Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Bien, había pasado mucho tiempo, pero bien. Sí, ¿cómo va la vida? Bien, Sí, sí. estábamos planeando un episodio sobre elecciones regionales, sobre elecciones locales, pero hoy en la mañana, así de ipso facto, Luisa me escribe y me dice, tenemos que grabar un episodio sobre movilización social, sí o sí. Porque no es que sea mi tema favorito en la vida ni nada. Ajá, porque no es que sea mi tesis de grado. De pregrado, de especialización, de maestría y de todo lo que haga. Sí, entonces, pues aquí estamos. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por las marchas pro gobierno. ¿Por qué la gente critica las marchas pro gobierno en el mundo local donde antes el gobierno no convocaba marchas? Yo creo que hay dos cosas. Primero, el gobierno sí convocaba marchas antes. O sea, en 2008 el gobierno convocó una marcha en contra de las FARC. Ok, Y los medios de comunicación y la gente y todo dijeron que toda Colombia estaba de acuerdo en que había que acabar con la guerrilla de las FARC y que todos debíamos salir a las calles y fue una marcha multitudinaria convocada por el gobierno. Eh, la de hoy no fue tan multitudinaria, claramente, por un montón de cosas de las que podemos conversar ahorita, pero pues también fue otra marcha convocada por el gobierno. Entonces creo que hay un asunto pues mediático, ¿cierto? Y de cómo están o no alineados los medios de comunicación, que son quienes reproducen, pues como los discursos en su mayoría con el gobierno de turno. sí. Porque en 2008 era bien que el gobierno convocara una marcha y todos estábamos de acuerdo en que había que acabar con las FARC, además, por esa vía, sí, porque creo que todos queríamos que se acabaran las guerrillas, no por vía militar, pero en ese momento los medios de comunicación dijeron que todos sí queríamos eso, pero de repente la disputa por los derechos, pues por la garantía de derechos, que era pues como a lo que se trataba la marcha de hoy, si es solamente de un sector social que además está manipulando el gobierno. Entonces yo creo que eso por un lado, pero por otro lado, creo que hay una idea como muy cortica de lo que es la democracia, ¿cierto? Y que estamos reduciendo la democracia como a ir a votar cada 4 años o máximo a participar de los mecanismos de participación ciudadana que están pues como legalmente constituidos, pues como el plebiscito, el referendo, los cabildos abiertos y bueno, esos que también en últimas casi que se reducen en ir a votar, pues no por personas, pero sí Sí, por cosas. Y me parece que es una idea pues como muy cortica de lo que es la democracia. ok. Y entonces en ese ejercicio democrático, la movilización social, ¿cómo entra? Pues es expresión de personas o de grupos de personas que buscan legitimar o parar algún asunto pues que esté impulsando el gobierno en este caso específico, ¿cierto? U otro actor. Hay teóricos de la movilización que hablan de que la movilización solo se produce pues contra o a favor del Estado, pero ahora hemos visto que hay otras, pues, otras movilizaciones que exigen cosas, por ejemplo, a empresas, pues, o a otros actores. Entonces, sí, básicamente es como otra forma de, pues, de expresión de la legitimidad del pueblo, pues. Y hablando de legitimidades, ahí yo tengo muchas situaciones alrededor de la legitimidad de la manifestación, ¿cierto? Nosotros desde, no sé, desde el 96 para acá, 98 para acá, hemos ido perdiendo la legitimidad de la manifestación como derecho Ujú. y
hoy en día que se está buscando esa legitimación o que se está reivindicando esa legitimación incluso desde la propuesta gubernamental de salir a manifestarse, ¿vos qué sentís o qué pensás que está pasando con esa legitimidad? Entendiendo todo el proceso de deslegitimación que vivió incluso la manifestación social en el 2019 y la manifestación social en el 2021, que denominaron estallido social, que vivió una deslegitimación desde los mismos medios y hoy en día esa misma manifestación, cuando ya es, llamémoslo institucional, se ve también deslegitimada. Pero yo ahí sí creo que, pues que hubo un cambio importante a partir del 2019 con respecto a lo que pasaba antes. Pues, y es que veníamos de casi 15 años, ¿cierto? De una deslegitimación súper profunda de la movilización social que se expresaba en los discursos de los gobiernos de turno, ¿cierto? No solamente en el gobierno de el primer expresidente, o sea, el expresidente de 2002-2010, que de entrada como que ligaba la movilización con la insurgencia, sino después el expresidente de La Paz, que ese tal paro no existe, ¿cierto? Como que Sí, lo que intentó fue negar la existencia de movilizaciones fuertes, pero se le vinieron un montón encima, ¿cierto? La MAN, el paro agrario, el paro camionero, el paro, pues un montón. Y ahí los gobiernos, digamos, deslegitimaban la movilización, también los medios de comunicación, digamos, seguían ese mismo discurso gubernamental, pero además la ciudadanía, digamos, la gente del común que no estaba marchando, también lo veía mal. sí. Y yo siento que a partir del 2019, bueno, yo siento y hay datos que lo confirman, que a partir del 2019, al menos hasta el 2021, quién sabe si hacemos esta medición ahora qué pasa, aunque el gobierno y los medios de comunicación atacaban la movilización y el derecho a la protesta, sí había muchas más personas a favor de la misma, Ujú. ¿cierto? Entonces, bueno, hay datos de encuestas como de hechas en el marco del estallido social, pero también pues lo veíamos, ¿cierto? Personas sacando las banderas de Colombia de los balcones de la casa, Sí. haciendo cacerolazos y otra serie de pues manifestaciones de apoyo a la movilización que no habíamos visto antes y que yo creo que tiene que ver en parte con que en la pandemia pues como pasaron un montón de cosas pues que agudizaron las malas condiciones de vida de muchas personas, pero también creo que tiene que ver con esto que pasó durante el paro de transmitir las movilizaciones en vivo por redes sociales, Sí. porque pues ahí se pudo ver claramente como los ataques sistemáticos de la fuerza pública a la movilización y se veía que la mayoría de las veces era pues como un ataque directo, dirigido, que no buscaba lo que se supone que debe buscar la fuerza pública en ese caso, que es disuadir la violencia, sino que querían pues como atacar a los manifestantes y que viendo eso, sí, como transmisiones en vivo de eso, que nadie podía negar que era lo que estaba pasando, pues que eso también ayudó como a que la gente se sintiera más, digamos, conectada con lo que estaba pasando, creo. Falta ver ahora que, o sea, yo he visto algunas cosas en redes, pero no sé. Con respecto a eso y a esa credibilidad que fueron ganando las manifestaciones, o sea, yo creo que no es un secreto para nosotros hablar de que la disminución de la manifestación social en los últimos 20 años, antes de 2019,
fue debido como a los altos índices de violencia que hubo contra manifestantes y sobre todo Ujú. contra grupos sindicales, organizaciones estudiantiles y demás que se vieron atacadas, violentadas, disminuidas y hasta eliminadas por parte de diferentes grupos armados. Eh, ¿Por qué crees que la gente decidió volver a marchar aparte de la pandemia? ¿Cierto? Como que encontraron referentes, tuvieron referentes en otros países de logros de la manifestación, hubo como ya una gota que rebasó la copa. ¿Por qué crees que se da eso? Ambas cosas. Sí, venía pasando desde el 2019, pues desde antes de la pandemia, como una serie de movilizaciones en varios países de América Latina, el estallido social en Chile, en Ecuador, en República Dominicana, en un montón de lugares que digamos, claro, tenían reivindicaciones muy locales, sí, como que renuncie el presidente o el alcalde de tal, o queremos una nueva constitución, pues como de acuerdo al contexto específico de cada país. Pero yo creo que en última se juntaban, pues como exigencias. A mí no me gusta usar esta palabra porque me siento muy mamerta, pero digamos como exigencias muy ligadas a tumbar políticas neoliberales, ¿cierto? Que empezaran a ver, que empezaran no, pues porque eso ya lleva como 30 años, pero que ven la educación, la salud, pues y un montón de derechos como mercancías. Creo que pues como que después de 30 años de implementar esas políticas ya pues somos casi que la primera generación que ha crecido sin seguridad jurídica casi sobre nada, ¿cierto? Y teniendo que asumir un montón de cargas, eh, pues como que representan dinero, porque hemos tenido que pagar la salud, la educación, tal, y creo que eso ya, pues como a nivel latinoamericano e incluso a nivel mundial, pues ya está como, sí. Y pues la pandemia sí agudizó esas condiciones, porque claro, o sea, muchas personas desempleadas, o con empleos informales que no podían salir a la calle a rebuscarse el día, pero que encima, bueno, nos enfermamos y hay que pagar la salud privada porque con la salud, digamos, pública no tenemos acceso a medicinas ni a nada, o sea, como que la pandemia sí agudizó todo eso que ya venía pasando. Pero yo creo que también hay otra cosa como más. Eso sí no lo hemos investigado aún, pero me parece chévere pensarlo como más subjetiva y desde el sentimiento, pues, como, o del posicionamiento que tenemos frente a la vida. Mera cuestión ahí como toda filosófica, como de, Ujú. o sea, ya esta cosa nos mostró que la vida como la conocemos o incluso la vida se puede acabar mañana, ¿sí? Y pues ya que. O sea, ya no tenemos nada que perder, ya cualquier cosa que logremos es como ganancia, porque esto no puede estar peor, pues. Sí, te metiste con una cosa que me gusta y es la emotividad, ¿cierto? Y sobre todo la emotividad del manifestante, Ujú. entendiéndolo también desde esa deslegitimación y entendiéndolo desde una palabra que a mí me parece muy chistosa, que está en boca de todos desde hace como 5 años, que es la instrumentalización, Mm. que yo conocía instrumentalizadores quirúrgicos hasta que después descubrí los Instrumentalizador. instrumentalizadores de la manifestación. Mm. Y es eso, ¿cierto? La instrumentalización de la manifestación y la emotividad de la manifestación. Ujú. Que ese es que les pagaban, es que un montón de cosas alrededor de la manifestación y de este tipo de manifestaciones que se ven reflejadas desde ciertos puntos que se oponen desde ciertas personas que se oponen a la manifestación. ¿Cuánta instrumentalización hay?
y cuánta emotividad hay. Yo creo que depende siempre del caso concreto, pues de qué manifestación, cuándo, a qué hora, qué día, Sí. como del momento político, pero yo creo que hay de las dos cosas eventualmente. Pues o incluso una misma movilización, uno puede decir cómo la están instrumentalizando ciertos sectores políticos y otros no, pues como siempre depende, pero sí es cierto que la mayoría de personas que salen a manifestarse, pues lo hacen no solamente pues como desde una dimensión racional de su ser, sino que también pues hay motivaciones emocionales o pues de su emotividad y su forma de ver el mundo que están ahí. Y en un mundo de manifestaciones, en un país de manifestaciones, hay una especie de contramanifestaciones, ¿cierto? Que al final son manifestaciones que quieren decir no son, que las otras manifestaciones no son manifestaciones, sino estas Ajá. manifestaciones, ¿cierto? Es como O qué medirse la quiere decir manera. como no, esta no es una manifestación, Ajá. porque vamos a marchar por la cerita o porque vamos a ir todos de blanco, sí, no es una manifestación, aunque hacemos todo lo que hace la gente en las manifestaciones, pero esta no es, porque los manifestantes están mal. Sí, entonces ese doble discurso alrededor de la manifestación, ¿por qué se ve? ¿Por qué cala? ¿Por qué se encuentra? Mm, hmm. Yo creo que porque cada cual asume que lo único, pues que el único pensamiento válido es el propio, Sí. ¿cierto? Entonces, como que también es una cosa antidemocrática que tenemos como sociedad, ¿cierto? Si yo salgo a marchar para poner en el espacio público lo que pienso y lo que creo que debería pasar, entonces está bien, pero si lo hace mi contrario, ahí sí no está tan bien. Entonces soy democrático mientras el que vaya a marchar sea yo, pero los otros no, creo que. Y entendiendo eso, los espacios de manifestación, ¿cierto? Hemos escuchado hablar del manifestódromo, de manifestarnos por la cerita, de, de ir a manifestarnos los domingos porque va más gente y cosas así. ¿Cuándo es el momento ideal o el momento oportuno para realizar una manifestación? Cuando sea necesario. O sea, y yo creo que las manifestaciones tienen que irrumpir la cotidianidad para poder que sean útiles, pues porque que si nos juntamos a dar vueltas en el Parque Juan Pablo II, o sea, ¿a quién estamos afectando? Sí, y lo que busca una manifestación es como, pues, poner en el espacio público un discurso, unas exigencias y hacer que las personas que tengan que tomar decisiones tomen decisiones. Cuando uno está del otro lado, es decir, no está marchando, está como, ay, no, o sea, están tapando la vía y voy a llegar 3 horas tarde a la casa o bueno, yo vivo al lado de un lugar de donde salen muchas manifestaciones, entonces hoy me tocó, me desperté y porque había arengas afuera de la casa, entonces siempre las escucho y obvio eso no es como lo más cómodo cuando uno no es el que está ahí, pero finalmente pues siento que de eso se trata y que tal vez lo que deberíamos hacer más es preguntarnos, eh, primero si o más bien, esto no es una pregunta, sino como reconocer por qué para la democracia o incluso para, pues, los mismos derechos que tenemos adquiridos, es importante la manifestación. Si vemos el derecho al voto, a la salud, a la educación, a las 8 horas de trabajo, a un montón de cosas y han ganado manifestándonos. Entonces, primero, como reconocer pues el valor que eso tiene en una democracia y para la garantía de los derechos de todos y todas.
Pero además también em, siento que a veces ponemos el foco de nuestra incomodidad en otros lugares, como un ejemplo que cero ha sucedido en este país, como que salgan a manifestarse los trabajadores de la salud o los profesores porque el gobierno no les paga hace 3, 6, 8 meses. Que dice todo el mundo, no, esos profesores o esos médicos otra vez manifestándose, voy a llegar tarde al trabajo. O sea, ¿por qué no ponemos el foco de nuestra incomodidad en el que no les está pagando? ¿Cómo así? O pues como, Me hiciste acordar de cuando mi mamá era profesora y salía, mi mamá era sindicalista, y cuando salía a marchar, los papás se enojaban porque no tenían con quién dejar a los ajá, niños. ajá. Y era como, profe, pero entonces ¿con quién voy a dejar a los niños? Y era como, pues que yo no soy quien se los cuida, ¿cierto? Entonces es también como esa yo creo que también nosotros tenemos cierta ignorancia como país sobre la responsabilidad o sobre el valor que tienen las manifestaciones en lo que somos Ajá, nosotros, ajá, ¿cierto? Que es lo que sí. decías ahorita. Porque si nosotros, y creo que eso viene desde todo ese proceso que hablábamos ahorita, desde el 98 más o menos hasta antes de 2019 que vivió toda esa extinción, toda esa deslegitimación y toda esa eliminación de procesos sindicales, de procesos estudiantiles y un montón de cosas que hicieron que mucha gente empezara a ver eso desde un, una visión, lo voy a decir aquí, un poco adoctrinada Ujú, alrededor de que todo eso estaba mal, de que ujú. exigir sus derechos estaba mal, de que es que usted tienes que agradecer que le están dando lo poquito que le están dando. Y cuando empieza a pasar esto con los profesores, que vos decís que eso aquí nunca ha pasado y Mm. la verdad nunca ha pasado, eh, la gente lo que sale es a echarle la culpa a Ajá, ese manifestante. ajá. Como, bueno, y entonces ¿quién me va a atender en el hospital? ¿Quién me va a cuidar el niño? Es como en última cierta, como cierta fetichización del poder, como siempre vamos a defender al que tiene el poder y no a la otra persona a la que nos parecemos más y que seguramente está saliendo a marchar por cosas que tienen que ver más con nosotros que las élites, pues, como. A mí hay algo en lo que quiero entrar a discutir ahora y es las marchas pro gobierno, ¿cierto? Que fue con lo que empezamos. Ujú. Son buenas, son malas, son necesarias, sirven para algo. Eh, Voy a decir qué pienso y después me voy a ir como hasta 1700 para explicar mi punto. Yo creo que son buenas. Eh, y creo que ahorita leyendo en X, antes llamado Twitter, Sí. leyendo pues como perspectivas, casi todas, pues o casi todas por las que me interesé, como en contra de que esto pase, encontraba algo y es que se parte también de lo que empecé diciendo, una concepción muy corta de lo que es la democracia, ¿cierto? Y entonces, digamos que esa idea de democracia liberal, que es la que nos enseñan en el colegio y en todas partes y con la que crecemos todos, que es como existe un Estado y una sociedad que no, sí, son dos cosas diferentes, eso lo decía Hegel por allá en 1700, pero creo que Hegel estabas mal. Em, y que los ciudadanos pues vamos a votar para elegir nuestros gobernantes, pero no nos implicamos mucho más ahí. Claro, si uno tiene esa idea de lo que es la democracia y lo que es el Estado y donde debe estar la sociedad como cosas diferenciadas, pues le va a parecer que está mal, ¿cierto? Porque es como que esta cosa se está metiendo en, digamos, un ámbito que no es el suyo. Pero eh, una tradición
política más latinoamericana nos ha enseñado que esta cosa no es tan así. Este no es un latinoamericano, pero mi autor favorito que habla de teoría del Estado, es la única forma que tengo de explicarlo, perdón, pero habla de que el Estado no es una cosa separada de la sociedad, sino que, claro, el Estado son instituciones, sí, ok, la presidencia, los ministerios, el ejército, la alcaldía, todo lo que se nos ocurra, pero son unas instituciones en donde se expresan las correlaciones de poder entre los distintos actores sociales. Entonces, si la ultraderecha tiene gran poder en la sociedad, seguramente va a tener también el control del Estado y sus instituciones, y entonces, pues lo que está pasando en la sociedad se está expresando acá. Eso es básicamente lo que había pasado en Colombia siempre. Pues en 1930 no, y en unos periodos muy específicos no, pero no nos vamos a ir para allá. Pero lo que quiero decir es que a partir de el paro de 2019, pero de otras cosas que venían pasando desde casi que el 2010 o algo así, en la sociedad empezó a cambiar, pues como empezaron a cambiar un montón de cosas, ¿cierto? El proceso de paz, pero también el gobierno de Santos, que creo que en términos mediáticos fue menos violento con la izquierda y la movilización social que Uribe, sin decir que no fue violento también. El auge de la movilización que vino en este periodo, como que un montón pues, de cosas empezaron a cambiar las relaciones de poder en la sociedad. Y con el triunfo del nuevo gobierno, pues esto que estaba pasando en la sociedad se está expresando en el Estado, ¿cierto? Entonces el Estado no está desconectado de eso. Y pues lo que está pasando con estas marchas pro gobierno, estas en específico, sí, porque no podemos hablar como de todas, porque siempre significarán cosas distintas, es que estas mismas personas de organizaciones sociales, movimientos sociales o ciudadanos implicados en la política, pues están participando de esta nueva reconfiguración del poder allí. Y está bien, pues eso no quiere decir que haya instrumentalización o no quiere decir, pues a mi parecer, que haya que mantener separado el Estado de la sociedad. Pues como, Una amalgama. sí, somos pues como, porque además es como, claro, hay otras fuerzas disputándose en otros escenarios las mismas cosas que se están disputando en la movilización. Por ejemplo, bueno, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, la reforma laboral, todas estas, pues yo he visto en redes sociales, por ejemplo, y en los medios de comunicación, y casi que en vallas en la calle, a las EPS, a los fondos privados de pensiones, a los mismos medios de comunicación, alinearse a favor de que las cosas se mantengan como están. Em, Claramente la ciudadanía no tiene, pues o los movimientos sociales no tiene ni medios de comunicación, ni cómo pagar pautas carísimas en redes sociales, ni un montón de instituciones alineadas a su favor. Entonces, ¿qué queda? Pues movilizar, ¿no es cierto? Y pareciera como que se reproduce un discurso en el que pensamos que la gente se está movilizando contra ningún enemigo, contra nada, Sí. pero los otros están hace meses súper alineados, súper organizados, incluso desde antes de las elecciones, amenazando a la gente con que si votaban por este gobierno tal cosa o tal otra. Entonces, digamos que si uno lo lee más en esos términos de una disputa de poder que nunca deja de moverse, entiende más como por qué y para qué estas movilizaciones y por qué pues no están mal. O sea, Están pasando. si hay un gobierno que promete unas reformas, si hay un montón de grupos de poder que las están frenando y somos un montón de gente organizada que estamos a favor de esas reformas, pues ¿qué más vamos a hacer? Lo que tenemos y qué es lo que tenemos.
casi que nuestros cuerpos y ya, ¿y qué vamos a hacer? Llevarlos al espacio público. Es nuestro único poder. Es- Es lo único que tenemos. Una de las cosas que se encuentra uno siempre que hay manifestaciones es la gente que dice que no le pongan ideología a las manifestaciones. Esa es mi pregunta. Todo tiene ideología, ¿cómo así? Porque ¿por qué esperamos nosotros que no haya ideología en una manifestación? También creo que tiene que ver con esa idea muy corta, pues, de lo que es la democracia y de lo que es la política, porque damos un montón de cosas por sentado, pues Sí. como esta cosa, pues como que ya nos vendieron full esta idea de el Estado es una cosa, la sociedad es otra, y entonces vamos a votar, y la democracia es esto y ya. Y según la gente que reproduce ese discurso, eso no es ideológico, eso es lo que es, ¿cierto? Como que Dios, Abraham, fue Abraham al que le dieron, no, A Abraham, Moisés, el que le dieron los 10 mandamientos, a sí, a Moisés. Moisés. Abraham, Ah, Moisés, Abraham, no sé, Abraham, no sé, al yo perdí Señor, religión. sí, al Señor que le hayan dado el tin. En piedra, que el Estado tiene que ser así, la democracia tiene esos límites y ya, pues como, entonces eso no es ideológico y todo lo que ose em, ponerse en contra o cuestionar esa idea, entonces eso ya sí es A ideológico. Moisés. Moisés. Moisés no nos dijo que el Estado tenía que ser así, o sea, el Estado y la política son construcciones humanas, por lo tanto las podemos modificar, transformar, sí o qué. Y todos tenemos una posición ideológica. Los que quieren mantenerlo, hay que preguntarnos por qué quieren mantener la cosa así y los que pensamos que puede ser distinto. Y bueno, ¿qué otra cosa para ponernos 0,5 segundos historiadores? ¿Cómo era el Estado o cómo era la democracia cuando la Revolución Francesa o cuando la independencia de este país? Ni usted, ni yo, ni ninguna de las personas que está aquí, y seguro ninguno de los que está viendo en este programa, como de pronto tres podían votar. Sí, porque no tenemos propiedades, porque soy mujer, porque el pelo dice que seguramente tenemos ascendencia esclava y por un montón de cosas. Y Sí. ahora, pues las cosas se han transformado. Como se ha transformado de esa manera en 200 años, pues en este momento también se puede transformar. Siento que hay como cierto, como que se ha posicionado cierto sentido común, que es como no, las cosas son como son y ya listo. Como si Moisés las hubiera traído en la piedra que nos hubiera mandado Dios o Jesucristo o Buda o el que sea en piedra y que ya esta es la vida social que vamos a tener para siempre. Y pues es muy raro y muy ahistórico, pues. Eso, eso me parece muy, muy bello porque eh, llegamos a la asepsia política, Ajá. ¿cierto? Y la gente cree que la política es limpia y es aséptica. En estos días hablaba con un amigo sobre una, bueno, que esto no tiene que ver con el programa de hoy, pero tal vez tenía más que ver con el de las elecciones. Como ese eslogan de vamos a humanizar la política, como si ser humano no fuera tan bien. Ser político. No, y tener un montón de defectos, o sea, Ajá. ser envidioso, ser egoísta, ser corrupto. No digo que todos los humanos lo seamos, pero quiero decir que eso también es expresión de la humanidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es humanizar la política? Ok. Si es una cosa hecha por humanos que están expresando cosas humanas, lindas y feas ahí todo el tiempo. Para ir cerrando, ¿qué tanto de manifestación tiene el jefe de Shakira? Mm, yo no sé, porque he escuchado esa canción como dos veces, porque
O sea, llevo siendo fan de Shakira básicamente desde que el día en que nací, pero esa canción, no. Pero sí pensaba algo, como reflexionando acerca de la letra, y es que, pues si ya la música del mainstream está poniendo esos discursos allí, entonces, o sea, es que ya estamos demasiado hartos. Pues yo no creo que sea como una canción revolucionaria que vaya a cambiar el mundo, o ni siquiera creo que Shakira o el otro grupo con el que cantan sean pues como unos empoderados de la transformación social, pero sí creo que el hecho de que justo esas personas hayan hecho una canción con esa letra ya nos debería dar pistas de pues cuáles son nuestras preocupaciones actuales para reflexionar. Sí. Pues, como... Esto fue Ociología, hablando de manifestación ciudadana, de manifestaciones pro gobierno, de ideologización de la manifestación, de instrumentalización de la manifestación. Si quiere más información, busque la tesis de Luisa. ¿Cierto? Lu, muchas gracias. Gracias, Juanse. Esperemos que no sea tan larga la espera la próxima. Y pues ya nos van a poder encontrar en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, porque esto va para arriba, pues van a estar todos los episodios para que escuchen todos, que en todos hay Para que conversaciones muy hablemos de las poderosas. elecciones antes de las elecciones. Sí, ese es el plan. Mucho amor. Chai.